sentido. Hoy no es uno solo. Nosotros no hemos quedado afuera. Hemos sido todos invitados. El que entiende poquito, el que conoce mucho, el que conoce poco. Todos hemos sido invitados a poder sentir esta hermosa presencia. Y qué bueno que así sea. Ya culminando, ¿cierto?, el año. Último sábado, imagínense. Y quiero decir que todos los cultos que hemos nosotros asistido, y el que no, a lo mejor no pude asistir, creo que Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Por eso que debemos venir a exaltarlo. Por eso que debemos venir con acciones de gracia. Y venir con gratitud también a oírlo. De que Dios hoy día también nos tiene una palabra y se va a manifestar una vez más esa bendita gracia por medio de ella. Los quiero invitar a cada uno de ustedes al libro de Amós, en su capítulo 3. Vamos a dar lectura solamente a un versículo. Es una pregunta que Dios nos hace. Es una pregunta. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Habiéndola encontrado, nos ponemos de pie como es costumbre de la iglesia. Y le damos lectura en el nombre del Padre y del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Pregúntale. Y nos pregunta cada uno de nosotros. Vuelvo a leer. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Por la lectura de su palabra somos todos bendecidos. Amén. Demos tres glorias a Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Versículo corto, una pregunta que podamos decir, una pregunta breve. Pero siempre cuando Dios pregunta, o cuando Dios le preguntó a través de la palabra a algún hombre, siempre esas preguntas fueron muy profundas. Nosotros a veces tenemos preguntas, dudas, consultas unas con otras, a veces le preguntamos cosas a Dios sin lugar a dudas. Él es el Dios de todo saber, la palabra dice que Él es el único y sabio Dios. Por lo tanto, respuesta siempre va a tener para nosotros. Pero cuando Dios pregunta, las cosas son distintas. Las preguntas de Dios son muy altas respecto a nuestras respuestas. Dios hace preguntas, y hizo muchas preguntas a través de la Escritura. La primera pregunta que le hace al hombre, por ejemplo, es: ¿dónde estás tú? Es la primera pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Usted se acuerda, Adán, de luego que ha pecado? Se esconde, ¿cierto? Le teme a esa voz que era amiga. Pasó a ser, a causa del pecado, una voz enemiga. Y después de eso le hace Dios esta pregunta sin lugar a dudas. Entonces nos damos cuenta que las preguntas de Dios son profundas. Alguien dirá: pero si Dios sabía que estaba atrás de los arbustos, estaba ahí escondido, era evidente. ¿Acaso uno dice: Dios no lo sabía? Pero Dios quería que Adán viese algo mucho más profundo. Adán había caído, su alma en un lugar oscuro, había caído de la posición la cual Dios lo había dejado, como cabeza de toda la creación. Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Como si Dios nos preguntase a nosotros hoy en esta tarde: ¿dónde estás tú? Alguien responderá: estamos aquí en Juan Manuel Valle, estamos en la iglesia congregados, pero la pregunta de Dios es mucho más profunda. ¿Estarás tú también escondido? Quizás no detrás de un arbusto, estarás escondido detrás de la hipocresía, estarás oculto detrás de la fornicación, del adulterio, estarás oculto detrás de la arrogancia. Pregunta a Dios: ¿dónde estás tú? Aleluya. Preguntas profundas. Preguntas que son mucho más arriba de lo que nosotros podamos contestar. Como Dios le pregunta también a Caín: ¿dónde está tu hermano? Dios sabía que su hermano Abel había muerto. Sabía que Caín le había dado muerte a su hermano. Pero Dios pregunta: ¿dónde está tu hermano? Como si Dios preguntase a nosotros: ¿dónde está también tu hermano? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? Alguien responderá: mis hijos están en la casa, en tal dirección. Pero Dios pregunta: ¿dónde están tus hijos? Preguntas profundas. Como Dios un día le pregunta también a Jacob: ¿cuál es tu nombre? Como si Dios no supiese cuál es el nombre de Jacob. Jacob significa usurpador, el que hurta, el que usurpa, el que toma.
Dios sabía sin lugar a duda el nombre de Jacob, pero él quería que Jacob respondiera: mi nombre es usurpador. Como si Dios también en esta tarde nos preguntara: ¿cuál es tu nombre? Alguien dirá: mi nombre es Luciano, Señor, tú lo sabes, mi nombre es Luciano, pero ¿cuál es tu verdadero nombre? ¿Tu verdadero nombre será orgullo? ¿Tu verdadero nombre será soberbia? ¿Tu verdadero nombre será mentira? Y Dios pregunta y nos hace preguntas profundas. Y nos damos cuenta que las preguntas de Dios son preguntas muy grandes. Quedamos pequeños. Un día Job, siendo el hombre más grande de todos los orientales, un hombre sabio, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Escritura. Es un hombre lleno de sabiduría, el más grande de todos los orientales. Tenía muchas preguntas que razonar Job. De hecho, él dice: si Dios me permitiera ir a su presencia, yo razonaría con él y le haría miles de preguntas, y él tendría que huirme de todas las cosas. Yo iría hacia él y sería limpio más que nunca. Y muchas preguntas tenía este hombre sabio, a lo mejor preguntas bien elaboradas, y era un hombre lleno de la sabiduría. Un hombre muy justo, perfecto, recto, pero Dios le hace y le devuelve una pregunta. Y cuando Dios pregunta, entonces Job, con toda esa sabiduría, no pudo responder ni una. Ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? Pregúntale. Se cierra la pregunta. Job no pudo responder. No pudo. Así como Dios también nos pregunta, o hace esta pregunta muy profunda: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Para que una persona con otra puedan andar juntos en este camino, ya sea de la vida, ya sea del evangelio, lo que usted desee, siempre tiene que haber un acuerdo. La palabra acuerdo viene de cordia, de corazón. Tener un mismo corazón, tener una misma voluntad, tener un mismo propósito. Pregunta a Dios: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por eso que la palabra acuerdo tiene sinónimos preciosos como alianza. La palabra acuerdo tiene pacto, viene de pacto, viene de tener, ¿cierto?, esa relación, ese vínculo. ¿Caminará Dios con el hombre si no tiene ningún pacto con él? ¿Caminará Dios sin tener ningún motivo, sin tener con nosotros ningún vínculo? ¿Caminará Dios con nosotros? ¿Habrá caminado Dios con nosotros este año 2023? La pregunta es: ¿caminará Dios con nosotros en este año que entra? ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tenemos un vínculo, tenemos un pacto, y debiésemos meditar si nosotros en este año, que ha sido largo para muchos, pesado para muchos, miren, yo este año lo encontré pero cansado, me cansé este año. Y uno tiene que ya rebobinar, ya culminando este año, ¿cómo ha sido nuestro caminar, por ejemplo? ¿Cómo yo he caminado? ¿Cómo tú has caminado? ¿Te has guiado bajo tus propios preceptos, bajo tus propias ideas? ¿Has seguido tus propios sueños? ¿O has estado de acuerdo con el propósito del Señor? Cuando algo no está de acuerdo, eso naturalmente, por consecuencia, eso se divide, se separa. De hecho, me gustaría preguntar a mi hermano Rodrigo si puede mostrarnos Hechos 15. Versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, decían estos hombres. ¿Cierto? Tratando de tergiversar el evangelio, estaban judaizando a los cristianos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Sí, versículo siguiente. Ellos pues, habiendo sido, escuche bien esto, Pablo y Silas, ellos habían sido encaminados por la iglesia. Su propósito estaba, ¿cierto?, expandir este evangelio precioso por medio de Cristo, porque este evangelio vino a revolucionar el mundo entero, vino a cambiar al mundo entero, y nos cambió a nosotros, y cambió hasta el más corrupto, y nos vino a cambiar, y vino a transformar nuestro evangelio. Y esa es la misiva que ellos tenían: caminar juntos. ¿Para qué? Para que este evangelio se esparciera por toda la tierra, y así ha sido hasta nuestros días. Encaminados por la iglesia, dice, pasaron por Fenicia y por Samaria, contando la conversión de los gentiles. Mira, ahí estamos todos nosotros, los que estaban lejos, los que estaban apartados, los que no tenían esperanza y no tenían a Dios, y sin esperanza en el mundo. Ahí
Ahí estaban ellos anunciando esta verdad, este evangelio. Y dicen, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Nosotros nos gozamos cuando viene un hermano, ¿cierto? Y ha reconocido a Cristo como nuestro hermano, como mi hermano Jonathan, como mi hermano Patricio, ¿cierto? Que vinieron y nos dieron ese testimonio precioso de que ahora Cristo estaba en sus corazones. Ese mismo gozo que nosotros tuvimos, lo tenían ellos allá, en esta iglesia naciente. Pero mire lo que dice el versículo más adelante. Después de algunos días, dice la Escritura, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Versículo siguiente. Y Bernabé, esto es lo importante, lo destacamos, quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo siguiente. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Versículo siguiente. Y hubo tal desacuerdo, y esto es lo importante, hubo un desacuerdo entre ellos. Se recuerda que ellos habían sido llamados han sido encaminados ellos para evangelizar. Bueno, mire lo que hace un desacuerdo. La pregunta del texto principal es: ¿caminarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pero ahora ellos los dividen en desacuerdo. Y mire lo que sucede. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Nunca más ellos volvieron a caminar juntos. ¿Caminarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es lo que sucede, por ejemplo, con Abraham y Lot. Los pastores de ambos tuvieron riña entre ellos, discutieron. Mire lo que hacen las discusiones, ¿eh? Hay que tener cuidado con las discusiones. Los pastores de ellos discutieron unos con otros y se presentaron delante de Abraham y de Lot para ver qué sucedía, qué iban ellos a concluir de cierta manera. ¿Y qué sucede? Que no hubo acuerdo. ¿Qué pasó con ellos? Cada uno se fue por su camino. Nunca más volvieron a estar Abraham con su sobrino Lot. Nunca más. ¿Por qué? Porque hubo un desacuerdo, una discusión. Pregunta: ¿caminarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces esta palabra nosotros debiésemos hacernos reflexionar. Porque el pueblo de Israel, por ejemplo, Dios hizo pacto con el pueblo de Israel. Le entregó la ley en Éxodo capítulo 24. Le entregó su palabra, le entregó incisos, le entregó mandamientos. ¿Para qué? Para ellos que se conducieran ¿con quién? Con Él mismo. Si Dios quería caminar con ellos, si Dios no se desentendió del hombre para siempre cuando Adán cayó. No, Dios no se desentendió para siempre, sino que siempre quiso caminar con el hombre. Eligió al pueblo más miserable de todos los pueblos, al más pequeño. Le hizo un pacto con ellos. ¿Para qué? Para Dios caminar con el hombre. Les dio el pacto, el primero. Les dio la ley. Por eso que Pablo en Corintios, cuando hace esa separación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, cuando habla acerca de la luz y de las tinieblas, pregunta a Dios: ¿tendrá comunión la luz con las tinieblas? Y una pregunta que nosotros debiésemos hacernos: ¿tendrá esa comunión? No hay comunión entre la luz con las tinieblas. Por eso que Dios en el principio separó el día de la noche. ¿Por qué? Porque no hay comunión. Y Pablo pregunta ahora en Corintios: ¿tendrá comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué compañerismo la justicia con la injusticia? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pregunta. Porque vosotros sois hijos del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Habitaré y andaré entre ellos. Pablo se fue al libro de Levítico cuando Dios dijo: si ustedes hacen la ley, guardan la ley, la ponen por obra, entonces yo seré para ustedes el Dios de sus vidas. Yo habitaré con ustedes. Pero para eso hay que separar la luz de las tinieblas.
¿Qué tan separados estamos nosotros de las tinieblas? ¿Qué tan separados estamos nosotros de la justicia con la injusticia? ¿Qué tan separados estamos? Si Dios quiere habitar con nosotros, Dios quiere vivir con nosotros, Dios no quiere simplemente estar en nosotros, al lado de nosotros, sino que Dios quiere vivir en nosotros, que es muy distinto. Si Él nos eligió a nosotros como tabernáculo, como templo, ¿para qué? Para habitar en nuestros corazones. La pregunta es, ¿se habrá separado esa luz con las tinieblas? ¿Seguiremos teniendo actitudes injustas? Porque el querer de Dios, Dios quiere seguir caminando con nosotros. La pregunta es, ¿yo quiero seguir caminando contigo? ¿Tú quieres seguir caminando con el Señor? Es una pregunta profunda. Yo quiero el próximo año, si estoy con vida y salud, Señor, quiero vivir contigo, quiero estar contigo, quiero tener una relación contigo. Yo quiero que tú andes conmigo, donde yo vaya, tú también vayas conmigo. Gracias, Espíritu Santo. No está completa la obra si solamente tenemos a Cristo aquí en la liturgia, no es suficiente. No basta con decir que el culto es cristocéntrico, si cuando salimos de esta puerta ya Cristo no es el centro de nuestra vida. Qué bueno cuando el culto es cristocéntrico, y así lo es aquí, es cristocéntrico, todo gira en torno a Jesucristo. Pero cuando salimos de esta puerta, pregunta, ¿Cristo sigue siendo el centro de todo? ¿Caminas con Dios? ¿Caminamos con el Señor? ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Gracias, Espíritu Santo. Por eso que ese precioso salmo que incluso lo cantamos, Salmo 133, precioso. Lo cantaba hace unos años nuestra hermana Delvina, ¿se acuerdan? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Escuchó bien? Juntos, porque nosotros también hemos sido encaminados. Somos un parte del cuerpo de Cristo, bien lo decía mi hermano Jonathan, pero hemos sido también todos nosotros, todo este cuerpo, toda esta parte de este cuerpo, también hemos sido llamados a caminar juntos. ¿O no? ¿Usted quiere caminar conmigo? Yo quiero caminar con usted. ¿Usted quiere seguir caminando con su pastor? Gracias, Dios. ¿Usted, pastor, quiere seguir caminando con este cuerpo? Amén. Gracias, Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso para Dios, no simplemente para nosotros, para el Señor, que nosotros estemos juntos, y no solamente juntos, sino más bien juntos y en armonía. Amén. Aleluya. Porque podemos estar juntos de este perímetro y a lo mejor no hay armonía. ¿Y a qué armonía se refiere? Es una buena pregunta. ¿Qué tipo de armonía? Yo siempre digo, si cada uno de nosotros, todos nosotros, todos, sin dejar a ninguno fuera, todos nosotros, armonizáramos con la palabra, por consecuencia, todos entre nosotros vamos a armonizar. Y se lo aterrizo en un ejemplo bastante sencillo. Imagínense que yo tengo una contienda o una discusión, porque las discusiones, ustedes se dan cuenta que son motivos de separarse y nunca más verse. ¿Sí? Si yo discutiera con mi hermano Jonathan, por ejemplo, y yo fuese muy respetuoso, y en esa discusión hiero a mi hermano Jonathan, ¿sí? Entonces, como soy un hombre, un hijo de Dios, el Espíritu tendrá que amonestarme. Si no me amonesta, no tengo el Espíritu. El Espíritu tendrá que amonestarme. Ve, anda y reconcíliate con tu hermano. Si no somos perfectos, nos podemos equivocar. Pero el Espíritu tiene que ir, decirme, ve donde tu hermano. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que estoy armonizando con la palabra. Pero ahora queda la otra parte. La palabra también dice, perdona a tu hermano. Y si es posible, 70 veces 7. Entonces él también va a armonizar con la palabra, y por consecuencia los dos vamos a armonizar con la palabra y vamos a estar juntos y en armonía. Ahí se produce la armonía, cuando cada hijo individualmente armoniza con esta preciosa y eterna palabra. Si no se produce eso, por eso que, por ejemplo, aquí
aquí en Lota, escuchaba al pastor en su oración. Y en su oración dijo que a veces había jactancia. Y yo dije amén, amén, porque lo estaba escuchando. A veces en nuestra comuna hay jactancia, Lota y el Coronel, que somos la comuna más evangelizada del país, y es probable que así sea. Lota y Coronel, la columna de la iglesia evangélica en Chile. Pero si uno se pone a meditar, muchas congregaciones aquí en esta comuna se han levantado justamente por discusiones. Muchas de ellas porque algo se rompió, algo se quebró. Y pueden haber muchos sucesos, pero normalmente siempre la discusión conlleva que uno se vaya y el otro se quede. Y nunca más vuelven a caminar juntos. Es una realidad. Pero lo que a Dios le agrada es la armonía, que es muy distinto. Estar juntos y en armonía. ¿Usted sabe lo que realmente significa ese salmo? Lo que realmente significa el Salmo 133. Cuando habla acerca de los hermanos, este salmo no está hablando de, por así decirlo, de un grupo de hermanos, no. El Salmo 103 esconde a 3 hermanos. Salmo 133. Amén. Hay 3 hermanos que están escondidos en este salmo. Cuando la Escritura dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, ahí está Moisés. Luego baja hacia la barba de Aarón, ahí está Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, ahí está María. Los 3 hermanos que Dios puso para conducir al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Hay 3 hermanos que están escondidos: Moisés, Aarón y María. Y sigue diciendo la palabra: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Usted sabe que un día Aarón y María tuvieron una discusión con Moisés. Tuvieron una discusión, tuvieron un quiebre. Aarón y María murmuraron en contra de Moisés. Y la Escritura dice que en esa murmuración Dios se apartó de la puerta del tabernáculo. La nube que los seguía desapareció, se fue. Y dice la palabra que María fue llevada leprosa al desierto. Y cuando pasó eso, cuando hubo ese quiebre, cuando hubo esa discusión, cuando ellos desarmonizaron entre sí, el pueblo nunca pudo avanzar. No pudo avanzar, ni siquiera un paso pudieron avanzar. ¿Por qué? Porque estos 3 hermanos no estaban ni juntos y tampoco no estaban en armonía. Porque cuando los hermanos están juntos y en armonía, ahí Dios envía bendición. Ahí Dios envía vida, Dios envía a Cristo, nos da de su Espíritu. ¿Para qué? Con un propósito. Ellos tenían que llevar al pueblo, ¿dónde? A la tierra prometida. Y el Espíritu Santo, ¿dónde debe llevarnos nosotros? Al Padre algún día, cuando cara a cara le veamos. Aleluya. Por eso, amados hermanos, la pregunta que hacen es: ¿caminarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? Me golpeaba esta pregunta, porque yo ni siquiera puedo responderla, porque es mucho más profunda de lo que yo realmente creo. El pueblo de Israel no pudo seguir más en el pacto antiguo, en el acuerdo antiguo, en la alianza antigua, pero sabe que eso nos ha sido dado a nosotros. Usted lo sabe. Nosotros tenemos un mejor acuerdo. Amén. Nosotros tenemos un mejor pacto. Amén. Nosotros tenemos una mejor alianza. Amén. Esa alianza, ¿cuál es esa alianza? Cuando Jesucristo ahí con sus discípulos dijo: vamos, coman este pan. ¿Qué representa? Representa mi cuerpo. Amén. Que por vosotros será partido. Y este fruto de la vid representa, ¿qué cosa? Mi sangre, que será derramada por quién? Por todos ustedes. Nosotros tenemos un pacto precioso, un pacto en el cual Dios está contento para andar con nosotros. En el primer pacto Dios nunca estuvo contento
pacto nosotros podemos caminar con Dios. Dios nos invita a caminar este próximo año con Él. Y tenemos un pacto grande para hacerlo. Gracias, Dios. Un pacto precioso. Amén. Gracias, mi Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Usted sabe que un animalito en el principio cubrió con pieles a Adán. ¿Se acuerda? Así es. Lo cubrió con pieles. Amén. Pero un animal no solamente se conforma de pieles, sino que se conforma de carne Amén. y también de sangre. Amén. Esas pieles representaban el pacto antiguo, donde solamente la fiesta de Yom Kippur, ¿qué hacía? Cubría los pecados de Israel por un año. Amén. Y nunca vimos a través de la historia, a través del pueblo de Israel, que Dios haya ocupado la carne y también haya ocupado la sangre. Nunca lo vimos. Pero ¿sabe qué? Dios se la reservó para nuestros días. Gracias, Dios. Dios se la reservó esa carne, esa sangre, la reservó para ti. Gracias, Jesús. Y esa sangre también la reservó para mí. Amén. Gracias. Porque con Cristo no solamente tenemos la facultad de que nuestros pecados sean cubiertos, no, sino que por medio de Cristo, por medio de su sangre, Él nos ha libertado del pecado. Dios es santo y Dios andará con un pueblo santificado, y ahí está su sangre preciosa, ahí está su carne. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aleluya. Precioso Dios, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Mañana muchos en la mesa tendrán muchas bebidas. Los invitamos para mañana. Tenemos una bebida mucho mejor que esa. Una sangre que tiene poder para qué? Para libertar al cautivo, para darle libertad, para sacarlo de sus prisiones y para darnos vida por medio de su sangre. Venga a beber de esa sangre. El que come mi carne, podremos comer una cena rica, muy rica, pero su carne es verdadera comida. Amén. Estamos invitados a una gran cena preciosa. Tú estás invitado a una cena. Esa cena es Jesucristo. Él se dio por nosotros para que tú comas, para que tú bebas por Él. Se lo agradecemos, Dios. ¿Quién quiere su sangre? ¿Quién quiere esa bebida? ¿Quién quiere esa comida? Su carne y su sangre ha sido dada para nosotros. El sacrificio de la cumbre del Calvario, cordero inmolado para nosotros. Aleluya. Cordero para nosotros. Dios se reservó la carne y se reservó la sangre Gracias por ello. en el segundo pacto. Se lo agradecemos, Señor. Gracias. Maravilloso Dios. Que alguien diga amén a eso. Amén. Aleluya. Se puso despacio. Que alguien diga amén a eso. Aleluya. Ya culminando este año, Dios ha caminado con nosotros. Y el próximo año seguiremos caminando con Cristo. Porque Él está en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Él está con nosotros. Ha sido fiel. Cantamos delante de Dios conmigo va. Así es. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Por pura gracia y misericordia. Bendito Dios de los cielos. Aleluya. Que nos ha dado a Jesucristo, nuestro Señor. Nos dio lo mejor, hermano, nos dio lo mejor. Nos dio a Jesucristo. El Dios que lo tiene todo ha descendido para tocar la puerta del que no tiene nada, para dárselo todo. Santo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios de los cielos, que viniste a caminar con nosotros y sigues caminando con el hombre. Gracias, Señor. Porque Gracias. tú eres bueno, dice su palabra, porque tú eres bueno y para siempre son su misericordia.